Antes de comenzar la prédica de hoy día, quiero decirles que mi suegro, él siempre me manda cosas por internet. Algunas cosas las leo, otras cosas no las leo. Él me leyó algo y cuando me lo leyó lo encontré tan pertinente a lo que vamos a hablar hoy día que le pedí que me lo mandara para yo poder leerlo hoy día. Leyéndolo ahora, estoy dudando si es apropiado o no para la iglesia, pero voy a leerlo igual. Y por favor, discúlpenme si no fue lo correcto, para que vean que su pastor es un ser humano. Bueno, lo que él me mandó dice lápida de un vaquero, ¿ya? Y dice, Mr. Russell J. Larson en Logan, Utah, el lugar donde lo hizo, murió no sabiendo que ganaría el concurso de lápida más visitada. En otras palabras, él puso en su lápida, ¿cierto? O pidió que pusieran en su lápida algo escrito, y esta lápida es la más visitada de toda la historia. Mucha gente va y lo visita por lo que dice. Entonces le voy a leer lo que dice. Su lápida dice lo siguiente: las reglas para seguir para que el hombre tenga una vida feliz, ¿ya? Primero, es importante tener una mujer que ayude en la casa, cocine de tiempo en tiempo, limpie la casa y tenga un empleo. Segundo, es importante tener una mujer que te haga reír. Tercero, es importante tener una mujer que puedas confiar en ella y no mienta. Número 4, es importante tener una mujer que sea buena en la cama y que le guste estar contigo. Número 5, y esto es lo más importante, es muy, muy importante que estas 4 mujeres no se conozcan entre sí o podrías terminar muerto como yo. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el rol de la mujer. Y quería comenzar con eso porque existe un mito de que el rol de la mujer es que tiene que cocinar. Ese no es el rol de la mujer, necesariamente. El rol de la mujer no es limpiar la casa, el rol de la mujer no es hacerte reír, el rol de la mujer no es satisfacerte en la cama, el rol de la mujer no es ese. Entonces lo que queremos hacer hoy día es primero desmitificar el rol que le impone la sociedad a la mujer y en segundo término poder decirles a ustedes lo que dice la Biblia, que es el rol de la mujer. Así que vamos a pedir que Dios nos guíe en todo esto y que podamos realmente aplicar lo que aprendemos hoy día a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Jesús, quiero pedirte en el día de hoy que tu Espíritu Santo nos ministre hoy día. Yo quiero pedir que todo lo que yo hable sea lo que tú quieras que yo hable, Señor. Y que el resultado de lo que escuchemos hoy día, de lo que escuchemos de tu palabra, sea no solamente información, como lo hemos dicho anteriormente, sino transformación. Oramos por esto, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estamos en una serie que se llama Yo y mi casa. Y esa frase nace de Josué 24, que es cuando Josué ¿cierto? Tomó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se empezó a alejar de Dios, ¿cierto? Y casi al final de la vida de Josué, Josué le habla al pueblo de Israel y les dice: no sé ustedes, si ustedes van a servir a los dioses de los amorreos, allá ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Entonces toda esta serie se cimenta sobre la base de esa idea, sobre qué vas a cimentar tu casa, sobre qué, a quién vas a servir tu casa, quién van a servir a Jehová o van a servir a lo que el mundo dice. Y hablábamos de que la familia es una institución divina. En otras palabras, que a Cristo, a Dios se le ocurrió la familia. Se le ocurrió, Él nació en la mente de Él. Pero hablábamos también de que la familia está en crisis, que la familia está en declive. Y hablábamos de que de la misma forma en que la torre de Pisa, ¿cierto?, está inclinada por un problema de cimientos, lo mismo está pasando hoy en día con nuestras familias. Tenemos un problema de cimientos. ¿Qué es lo que dice Mateo 7? Mateo 7 habla sobre un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca, sobre un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, ¿cierto? No es una pregunta de si vinieron o no vinieron los vientos y las lluvias y los vientos vienen, igual que en nuestra propia vida. No es que si yo cimento mi vida sobre la roca no van a venir los vientos. La pregunta es si al final del día mi casa va a resistir los vientos y las lluvias o no. Entonces hacíamos la pregunta: ¿estás cimentando tu casa sobre la roca o estás cimentando tu casa sobre la arena? El mundo nos ofrece arena, la sociedad nos ofrece arena, nos ofrece psicología, educación, ¿cierto? Leyes que son importantes, pero no son la roca es Cristo. Y de eso hablábamos durante toda esta serie. Y tenemos que cimentar nuestra vida primero y también toda nuestra familia. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Y la roca es Cristo.
Y la segunda semana hablábamos sobre el rol del hombre. Y hablamos que el rol del hombre es liderar. Y hablábamos en 1 Corintios 11:3, ahora bien, decía, ¿cierto? El apóstol Pablo, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En otras palabras, Dios, Cristo, hombre, mujer. Y hablamos de que los hombres somos sacerdotes del hogar. ¿Qué es lo que es un sacerdote? El sacerdote es la persona que intercede desde el pueblo hacia Dios, ¿cierto? Desde el pueblo hacia Dios. Entonces, cuando habla sobre sacerdote, está hablando de que nosotros como jefes de hogar somos las personas que en cierta forma conectamos a nuestra familia con Dios. Y algunos de repente lo entienden mal, dicen, no, yo soy el jefe. El pastor dijo que yo soy el jefe de mi casa. Y es cierto, uno es el líder de la casa, pero no es un liderazgo como uno lo entiende así normalmente, es el liderazgo cristiano. ¿Cuál es el liderazgo cristiano? Liderar como Cristo. ¿Cómo lideró Cristo? Líder, siervo. Líder, siervo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Filipenses 2 nos dice que Cristo, siendo Dios, soberano sobre todas las cosas, se rebajó hasta lo más bajo, ¿cierto? Para hacerse siervo y morir la muerte más terrible que pueda morir una persona. Y hablamos del liderazgo, y cuando hablamos sobre liderazgo, hablamos de ese tipo de liderazgo en el hogar. Ese es el liderazgo que como hombres somos llamados a hacer. Y la semana pasada el pastor Rob nos hablaba sobre cómo criar hijos. Y lo presentaba de la siguiente forma. Decía, primero, tú te conectas con Cristo, y después tú conectas a tus hijos a Cristo. Te conectas tú primero y después conectas a tus hijos. ¿Ya? Son esas dos cosas. Y hoy día vamos a hablar sobre el rol de la mujer. Vamos a hablar sobre el rol de la mujer. Y quiero empezar con lo siguiente. Dice 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. ¿Qué es lo que dice? Me encanta este texto porque es tan cierto. 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, con sus esposas, vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. Hay que ser sabio para vivir con tu esposa, para tratar a tu esposa. Hay que ser sabio. Hay que entender que cuando tú le preguntas a tu esposa, ¿qué te pasa? Y ella te dice, nada, no te está diciendo nada. Lo que te está diciendo es, deberías saber lo que me pasa. Y no hagas preguntas tontas, ¿cierto? Cuando tú invitas a tu esposa a comer y tú le dices, ¿dónde quieres salir a comer? Y tu esposa te dice, me da lo mismo. No le da lo mismo. Lo que te está diciendo es, tú deberías, nos conocemos 10 años, a este punto tú deberías ya saber cuáles son los restaurantes que a mí me gustan. Cuando vas con tu esposa, ¿cierto? Por lo que me han contado, no estoy hablando de... Cuando tú vas con tu esposa, ¿cierto? Por el mall, y tu esposa te dice, oye, qué lindo ese vestido, pero ¿sabes qué? Es muy caro. No te está diciendo que es muy caro. Ella lo que quiere saber es si ella vale más que ese vestido o no. Entonces hay que vivir con la mujer sabiamente. Sabiamente, ¿qué es lo que dice? Dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice, vivid con ellas sabiamente, sabiamente. Y una de las razones por las cuales hay que vivir con la mujer sabiamente hoy en día es porque la mujer está bajo una presión increíble. Increíble. Nosotros los hombres no lo entendemos, pero la mujer está bajo una presión increíble. Eso me recuerda a un comercial de un analgésico, me parece que era un globo, y este globo lo apretaban, ejemplificando un dolor de cabeza, lo apretaban, y uno viendo la tele como que se ponía nervioso y decía, ¿en qué momento va a estallar este globo? La mujer está bajo ese tipo de presión, y nosotros como hombres tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que le dice la sociedad a la mujer? Le dice, mujeres, ustedes siempre tienen que verse jóvenes, siempre tienen que ser sexy, tienen que criar excelente a sus hijos, tienen que cocinar bien, tienen que estar siempre frescas, siempre tienen que poner buena cara, tienen que tener carrera propia, tienen que ser independientes. O sea, la sociedad a la mujer le está imponiendo bajo presión un rol no difícil, es un rol imposible de cumplir. El problema es que la sociedad le impone un rol imposible de cumplir a la mujer, pero la Biblia tiene una visión muy diferente a lo que es el rol de la mujer. Entonces, la mujer hoy en día está frente a dos voces. La voz de la sociedad, ¿cierto? Y si vienen a alguna iglesia, ¿cierto? Tiene una perspectiva bíblica, y está la voz de
la Biblia, qué es lo que dice Dios. Entonces está la voz de la sociedad y está la voz de Dios. Entonces la pregunta que quiero hacerles hoy día a ustedes, mujeres y hombres que también están observando esta situación, ¿cuál es la voz más fuerte? ¿Cuál es la voz más fuerte? ¿La voz de la sociedad o la voz de Dios? ¿Cuál es la voz más fuerte? ¿O cuál es la voz a la cual ustedes van a escuchar? La mayoría, o no sé si la mayoría, pero algunas de ustedes dicen, bueno, realmente si somos sinceras pueden decir un poco de cada una, un poco, o sea, un poco de la sociedad y también un poco de Biblia. El problema es que no funciona así. La Biblia dice en Santiago 4:4, dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Vivir como dice el mundo no es simplemente vivir como dice el mundo. La palabra dice vivir como dice el mundo implica enemistad con Dios. Me recuerdo una historia que contaba, no sé si la he contado aquí antes o no, pero me recuerdo una historia de un papá que quería enseñarle una lección a sus hijos. Sus hijos, que eran menores de edad, querían ver una película para mayores de 18 años. Y querían convencer a su papá de que les permitiera ver una película para mayores de 18 años. Y el argumento que ellos decían era, bueno, es que en realidad tiene como una escena de sexo así más o menos un poco, pero en realidad no se ve nada. Tiene como 3 garabatos y una escena sangrienta. Pero en realidad, si tomamos la perspectiva de toda la película, yo diría que como un 5% nomás de la película está mala, pero el resto está súper bien. Entonces el papá dijo, bueno, les voy a enseñar una lección. Fue y les preparó un queque. Les preparó un queque. Trajo el queque, se los cortó, se lo presentó en un plato. Y le dijo, hijos, les traje su queque favorito, queque de chocolate, ¿cierto? Para que se lo sirvan. Y estaban así, pero antes de comérselo, quiero que sepan que le puse un poco de caca de perro dentro del queque. Pero es poco, es solamente el 5%, no es mucho. Y los niños, obviamente, ¿qué dijeron? No fueron capaces de comérselo porque les dio asco, ¿cierto? Y tuvieron que botarlo completamente. Bueno, lo mismo pasa hoy día en la sociedad. Tratamos de mezclar las cosas, pero no es así. Dios no lo ve así, es o lo uno o lo otro. No hay punto medio, no hay punto medio. Juan 15:14 dice, afirmando un poco lo mismo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Son mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, no hay punto medio, somos o amigos o enemigos, ¿cierto? El problema, este es el problema. El problema, y a mí me pasa lo mismo, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, que la voz de la sociedad es fuertísima, es fuertísima, es fuertísima. Y yo puedo decirles hoy día simplemente, ¿saben qué? No escuchen a la sociedad, pero la voz de la sociedad es muy fuerte. Los medios de comunicación, la radio, todo lo que nosotros vemos, ¿cierto? Habla fuerte este mensaje de que la mujer está bajo esta presión increíble de todas las cosas que acabamos de hablar. Entonces, no es llegar y decir, no escuchen la voz de la sociedad. No es tan fácil. Es como cuando mi hija Amy, de 4 años, molestaba al Jay, que es mi hijo de 9 años, ¿cierto? Él estaba tratando de leer y ella decía, Jay, 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 Jay. Y decía, yo le decía, pero Amy, o sea, Jay, solamente no la pesque, pero... ¿Cierto? Jay, imposible leer de esa manera. Tuve que decirle que se callara para que él pudiera seguir leyendo. Lo mismo pasa con la sociedad. La voz de la sociedad insiste, 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 insiste. No es llegar y cerrar nuestros oídos porque está en todos lados. No es tan simple. Hay que hacer algo. Hay que ser proactivo. Hay que ser proactivo porque nosotros por defecto nos vamos al mundo. Por defecto, si no somos proactivos, nos vamos al mundo. No es llegar y estar parados como... Mi hijo Jay, otro ejemplo de él, que cuando él era más chico, él se subía a la escalera mecánica y la que bajaba, él subía. Entonces bajaba la escalera mecánica y él trataba de subir, entonces tenía que subir rápido, 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 y llegaba hasta arriba súper cansado, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la escalera mecánica, si tú te pones de pie y no haces nada, te vas hacia abajo, ¿cierto? Lo mismo pasa con la sociedad. Tenemos que ser proactivos, tenemos que contrarrestar la sociedad. Si nos quedamos parados, nos vamos al mundo. Por defecto nos vamos al mundo, porque la voz del mundo es más fuerte. Pero primero hay que saber qué es lo que dice la Biblia. Porque algunas de ustedes quizás ni siquiera saben lo que dice la Biblia respecto a cuál es el rol de la mujer. Y a algunas no les va a gustar lo que dice la Biblia. Lo van a escuchar y lo van a desechar. Santiago 1 les habla a las personas que escuchan y desechan. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Dice, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es.
¿Cómo es escuchar la palabra y no hacer nada? La palabra dice que es algo que no tiene ningún sentido. O sea, si yo voy a salir, ¿cierto?, con mi esposa y me miro al espejo, ¿cierto? Me bañé, me vestí, ¿cierto? Estoy listo para salir, me doy cuenta que tengo una mancha en la cara, me estoy mirando al espejo, me estoy viendo la mancha y yo salgo y no hago nada al respecto, sería ridículo, ¿cierto? Obviamente que me voy a mirar al espejo, si tengo una mancha, me la voy a sacar, ¿cierto?, para poder estar bien, presentable. Lo mismo pasa con la Biblia, está hablando aquí. O sea, si la Biblia nos habla algo y no hacemos algo al respecto, no tiene sentido, ¿para qué la leímos? Entonces, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, me encanta esta parte, la ley perfecta que da libertad, no la ley perfecta que da esclavitud, la ley perfecta que da libertad. En otras palabras, si obedecemos, mujeres, si obedecen, si nosotros todos obedecemos lo que dice la Biblia, el resultado de nuestra obediencia no es esclavitud, es libertad. Y el problema es que yo creo que hay muchas mujeres, incluso aquí adentro, que se sienten aprisionadas en sus vidas, igual que ese globo, ¿cierto? No saben qué hacer, están a punto de estallar, ¿cierto? Y dicen, bueno, el pastor me va a predicar, me va a decir lo que tengo que hacer, ¿cierto? Me va a decir lo que dice la Biblia y me voy a sentir más presionada, me voy a sentir como una esclava de la palabra, pero la palabra no dice eso. De hecho, la palabra no existe para eso, no existe para darnos esclavitud, existe para darnos libertad. Y eso es lo que espero que suceda hoy día con ustedes. Y persevera en ella, dice, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. O sea, libertad y bendición. ¿Cuántas mujeres de aquí quieren recibir libertad y bendición hoy día? Todas, ¿cierto? Por eso es importante saber lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice 1 Corintios 11:3. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Cristo es la cabeza de todo hombre. Mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios, Cristo, hombre, mujer. Es importante lo que voy a decir ahora, porque cuando está hablando sobre esto no está haciendo un juicio de valores. No está diciendo el hombre es más que la mujer. Lo que está haciendo es una descripción de roles, que es muy diferente. Ahora la mujer puede decir, bueno, yo no quiero estar sujeta a nadie, no quiero estar sujeta a ningún hombre, pero cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando de esclavitud. Esclavitud es totalmente diferente. Y la sujeción, ojo, esto es muy importante, la sujeción a la cual están hablando aquí no es al sexo masculino. No es una sujeción al sexo masculino, es una sujeción a tu esposo, a tu esposo. Génesis 2:21 dice, entonces, Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Me encanta ese texto. Una persona una vez lo interpretó de la siguiente manera y me encanta. ¿Por qué sacó a la mujer del costado del hombre? ¿Cierto? Dice, no lo sacó de la cabeza para que la mujer no se enseñorease sobre el hombre, no la sacó de los pies para que el hombre no la pisoteara, la sacó de su costado para que fuera su compañera. Tenemos igualdad de valor, pero no igualdad de roles. Y algunas pueden decir, pero ¿por qué no podemos tener igualdad de roles? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer no puede tener el mismo rol que el hombre? Porque quedaría la escoba. Y está quedando la escoba por ese mismo motivo. Les doy un ejemplo. Hace años atrás vi un documental sobre unas siamesas. Eran dos hermanas que estaban pegadas. Tenían dos cabezas y entre las dos, ¿cierto?, se peinaban, así, era bien, hasta manejaban la siamesa. Y yo miraba eso y me lo encontraba increíble, ¿cierto? Porque era sorprendente ver cómo ellas interactuaban y hacían todo lo que hacían. ¿Se imaginan ustedes que esas siamesas hubiesen nacido y que el doctor hubiese visto a esas siamesas con dos cabezas, ¿cierto?, las extremidades y todo, y hubiese dicho, no, sabe que esto es normal, esto no es raro que nazca un ser humano con dos cabezas, no es tan raro, es muy raro, es extrañísimo, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros en nuestra sociedad, eso es lo que está pasando, estamos llamándole normal algo que no es normal. Una familia no puede funcionar bien con dos cabezas, no puede funcionar bien. La mujer es la ayudadora del hombre, no es la cabeza del hogar.
Efesios 5:24 dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Génesis 2:18 dice, luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. El rol de la mujer, ¿cuál es? Ayudadora. Y pucha que las necesitamos. Yo no sé qué haría sin mi esposa. Me acuerdo una historia que me contó mi papá hace años atrás. Mi papá trabajaba en un lugar donde hacían algo de madera, no me acuerdo bien, pero era algo de madera, una fábrica. Y en una de estas ocasiones, mi papá era muy joven, le tocó manejar esta escalera que no me acuerdo cómo se llama, pero es una carretilla, esas que levantan, ¿cierto? ¿Levantan? Ya, esa. Entonces le tocó manejar eso. Y en una de estas ocasiones en que se estaba moviendo, ¿cierto? Pasó a llevar a una persona. Y fue un accidente, fue culpa de la persona que se atravesó, pero yo pensaba dentro mío, ¿qué mejor hubiese sido si hubiese habido una persona detrás de él, ¿cierto? Dele, ahora sí, ya, no hay nadie, tú que vienes ahí, por favor, aléjate porque se acerca esto, ¿cierto? Ya, ¿qué hubiese pasado? No hubiese pasado ese accidente. Lo mismo es cierto con nuestras esposas. Nuestras esposas son esenciales ayudas que pueden ver cosas que nosotros no vemos. Son esenciales. Y la razón más de peso aquí es porque Dios lo estableció así. Algunos de ustedes pueden decir, pero es que no me gusta. Bueno, esa es otra prédica. ¿Ya? Génesis 3. Cuando la serpiente tentó a Eva, Eva comió, ¿cierto? Después ella le dio la fruta a Adán. Después viene Dios. ¿A quién le pidió cuentas primero? ¿Por qué si Eva fue la primera? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta o no? Ese es el orden que Dios estableció. Ahora, hay algunos hogares en los cuales la mujer es la cabeza del hogar. Y ustedes dicen, bueno, mi mujer siempre ha liderado el hogar, entonces cuando llegue el tiempo de rendir cuentas, ¿cierto? Voy a tener que rendir cuentas por mi casa. No, no es así. Mujeres, aunque ustedes hayan liderado su hogar, Dios igual va a pedir cuentas al hombre por su liderazgo en el hogar. Y lo mismo al revés, ¿cierto? Dios va a pedir cuenta a la mujer no por cómo lideró su hogar, sino por cómo se sujetó a su esposo. Ese es el orden. Nosotros no podemos cambiar el orden que Dios estableció. Entonces la pregunta es la siguiente. A las mujeres, ¿te estás sujetando a tu esposo? Las mujeres que piensan casarse en el futuro, ¿se están sujetando a su esposo? Las personas con las cuales ustedes interactúan, las mujeres con las cuales ustedes interactúan, que quizás no son de esta iglesia, ¿se están sujetando a su esposo? Y algunas pueden decir, bueno, es que mi esposo no se lo ha ganado. Él no se gana que yo me sujete a él, no se lo ha ganado. Cuando se lo gane, ahí sí, ahí te creo. Tito 2 dice, versículo 4, dice, y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. La raíz, esto es importante, la raíz, mujeres, la raíz de la sumisión a su esposo no es su esposo, es Dios. Las mujeres se someten a su esposo como se someten a Dios. En otras palabras, lo que te motiva, la motivación tuya de someterte a tu esposo, no es lo que tu esposo hace, ¿cierto? Porque si no, ninguna mujer o muy pocas mujeres se someterían. La sumisión al esposo viene como resultado de tu sumisión a Dios. Eso es lo que te motiva a someterte a tu esposo. Y el resultado de eso es que la gente que observa nos cree y cree la palabra. Eso es lo que dice Tito. Algunos de ustedes pueden decir, es que usted no conoce a mi esposo. O sea, él simplemente no se pone los pantalones. Quizás porque no lo dejas. No, sí lo dejo. Ya, ok, preguntémosles a él mejor. Hay un texto en Proverbios que lo vamos a ver después, que dice que la mujer es la corona del esposo. En otras palabras, como lo entiendo yo, es que la mujer tiene el poder de dar o quitar autoridad a su esposo. ¿Y qué cierto es eso? Algunos de ustedes pueden decir, y esto creo que es importante, muy importante. No, yo no sigo a mi esposo porque mi esposo no es cristiano. ¿Cómo voy a seguir a mi esposo? ¿Cómo voy a seguir el liderazgo de mi esposo si mi esposo no es cristiano? Él no cree lo que yo creo. Voy a dar un ejemplo.
respecto al tema de las autoridades de nuestro país. El respeto a la autoridad. Dice en Romanos 13:1, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que fueron establecidas existen por Él. O sea, en otras palabras, está diciendo que las autoridades que existen fueron establecidas por Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que someternos a las autoridades establecidas siempre y cuando no nos hagan pecar. ¿Usted me entiende? Y lo que es cierto para las autoridades públicas, también es cierto para la familia. Para la familia. ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro 3, del 1 al 2? Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Algunas, a los esposos que no son cristianos, los tienen hasta aquí. ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no viene a la iglesia? Ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la... O sea, dejen de decirle eso. ¿Ya? Había una mujer que dijo, ya, no voy a hablarle más de la iglesia, no le voy a hablar más de Dios, pero empezó a ponerle papeles con versículos por toda la casa. Y quedó hasta la coronilla. Esa no es la forma, no es la forma. ¿Qué es lo que habla aquí sobre la conducta? En otras palabras, mi consejo hacia ustedes, mujeres que tienen esposos que no son cristianos, sujétense a su esposo, siempre y cuando él no te haga pecar. En lo que te haga pecar, pones el freno. En lo demás, sujétate a tu esposo, porque el resultado de eso va a ser que él va a comenzar a creerte a ti más que las palabras que salen de tu boca. Entonces, vamos a concluir. Y si ustedes, mujeres, concluyen de que lo que el pastor dijo hoy día es que no puedo tener carrera, no puedo salir, tengo que solo someterme, no puedo ser feliz, si eso es lo que entendieron, no entendieron nada. O yo lo expliqué muy mal. El rol de la mujer es sujeción y ayuda al hombre en el contexto del matrimonio. No es para hacerte sufrir, es para liberarles de la presión de la sociedad y entrar a la figura bíblica. Y el resultado de esto, como decía Santiago, no es esclavitud, sino libertad. No es maldición, sino bendición. Y con esto termino. Proverbios 12:4 dice, es el texto que hablábamos antes, la mujer ejemplar es corona de su esposo. La desvergonzada es corona de los huesos. Quiero darme la atribución de hablar un poco sobre mi esposa, sobre la esposa que yo tengo, sobre la Dani. Llevamos 10 años de casados. Ella tiene el poder de dar o quitar autoridad. Ese es el poder que cualquier esposa tiene, ¿cierto? Puede desautorizar completamente a su esposo. Cualquier mujer lo puede hacer. Mi esposa, cuando leo Proverbios 31 de la mujer virtuosa, esa es mi esposa. Y no lo digo para que ustedes piensen que mi esposa es perfecta. No es perfecta. No, yo no tengo una esposa perfecta. Y nadie la tiene. De hecho, mi esposa no es perfecta, pero es ejemplar. Porque ella es como esos carros de supermercado, de repente, esos carros porfiados, que de repente uno quiere que vayan para allá, pero el carro como que solo sea para allá. La Dani es un poco así. Pero yo la he observado a través de los años. Y he visto cómo ella ha comenzado a sujetarse, no por lo que yo he hecho, porque no muchas veces me gano que ella se sujete a mí, pero por su relación con Cristo. Y quiero darles un ejemplo. Hace años atrás nosotros viajamos a Estados Unidos, estuvimos 3 años y medio en Estados Unidos. El tiempo de preparación para ese viaje para la Dani fue terrible, porque ella no tenía el llamado que yo tenía. Ella no creía que ella debía ir y tuvimos varias discusiones al respecto porque no sabíamos cuánto íbamos a ganar, no sabíamos dónde íbamos a vivir, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tener que estar allá y yo sabía que Dios quería que fuéramos. La Dani fue igual conmigo. El primer año fue terrible para ella. Ella pasó mucho tiempo sola, estresada, no sabía el idioma, estaba sola en la casa, pasaba todo el día sola, se le empezó a caer el pelo, fue terrible. Al pasar del tiempo, ella empezó a entender que el llamado era real. Y ella empezó a entender y empezamos a ver cómo Dios se empezó a mover y empezamos a ver cómo Dios empezaba a responder y empezamos a ver cómo Dios empezó a respaldar el llamado que yo tenía. ¿Por qué les digo esto, esposas, mujeres?
Porque muchas de ustedes se sienten en este momento como se sentía la Dani. Se sienten de que no hay razón para sujetarse a su esposo. Sus esposos no son cristianos, sus esposos no se han ganado el respeto, su esposo, etc. El contexto en el cual ustedes se están moviendo en este momento no amerita que ustedes se sujeten a su esposo. Sujétense igual, por reverencia a Dios. Y van a ver que el resultado de eso va a ser bendición para ustedes, bendición para sus familias. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedir que podamos atesorar todo lo que tú nos hablaste hoy día. Ayúdanos a poder, a todas las mujeres que están aquí, Señor. Quiero orar por ellas, Señor. Quiero orar porque ellas están bajo una presión increíble. Y quiero pedir por ellas, Señor. Una presión que nosotros como hombres jamás la vamos a entender. Pero queremos pedir, Señor, que tú a ellas les puedas dar la convicción de que hay una perspectiva bíblica de cómo ellas deben vivir, del rol que ellas deben cumplir y que el resultado de eso no es esclavitud, es libertad, Señor. Oramos por esto, Señor, que esta palabra quede en todos los corazones hoy día. Te damos gracias, te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.